Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Simón Bolívar. Nació Simón Bolívar el 24 de julio de 1783 en la ciudad venezolana de Caracas. Fue un político y militar venezolano conocido por haber combatido por la liberación de algunos países como Colombia, Bolivia, Perú o Venezuela. Bolívar es incuestionablemente una de las figuras hispanoamericanas más relevantes de la historia y en la actualidad aún puede encontrarse en algunos países un gran número de monumentos históricos que están erigidos en su honor. A partir de ahora comentaré algunas de las mejores frases de Simón Bolívar o de las más memorables. La primera dice así: un ser sin estudios es un ser incompleto. En efecto, él está convencido de que cualquier persona debe tener una adecuada educación, ya que es la mejor forma de que la sociedad prospere, de que cualquier estado, de que cualquier país consiga unos resultados en todos los órdenes de la realidad. Un país tiene que ser un país solidario, un país comprometido con la justicia y también con la felicidad de los ciudadanos. Y esto se puede lograr de una mejor manera precisamente con la formación, con el conocimiento, con la cultura, con el arte, en definitiva. En relación con la esclavitud, pues para Bolívar es muy claro que es hija de las tinieblas, y así mismo lo dice: la esclavitud es hija de tinieblas. Y realmente Simón Bolívar contribuyó decisivamente a que desapareciera la esclavitud en el continente americano y en general en el mundo. Por tanto, también él estaba a favor de la libertad para todas las personas, y eso también se expresa en otra de sus frases, en la que dice: huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes, es un país de esclavos. Por lo tanto, él considera que tiene que haber un régimen democrático y no un régimen en el que haya en el gobierno una sola persona que domine y mande el Estado. En definitiva, está en contra de cualquier tipo de monarquía, de poder dictatorial o de poder tiránico. Y en ese sentido, realmente pone en valor, la significación de las libertades de las personas, de los derechos de cada persona, que esos derechos siempre tienen que estar salvaguardados en un régimen democrático. Considera o está convencido de que si no hay un sistema democrático no puede haber un buen gobierno y, en definitiva, es un país esclavizado. En otra cuestión que insiste también claramente Simón Bolívar es en la importancia de los modales, de las buenas costumbres, de las buenas actitudes, porque eso es lo que da realmente beneficios a todos los ciudadanos y a cualquier país. Y por eso dice: la enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción. En definitiva, la educación formal, el conocimiento son importantes, eso lo pone en valor también Simón Bolívar, no lo discute, como es lógico, pero hay que tener comportamientos buenos, comportamientos decorosos, porque eso siempre favorece la vida en la sociedad de cualquier país. Y eso era algo que él notaba que faltaba mucho en los países hispanoamericanos en general y también, por supuesto, en todo el planeta. Realmente, él se ocupó especialmente de esta situación, de malas costumbres, de malos modos, y quería reformar esa situación de una manera muy clara. Además, también él insistía en que la bondad, la honradez, los valores éticos deben dirigir siempre las acciones de los políticos y también deben dirigir la acción de los gobiernos. Y por eso dice: el modo de gobernar bien es emplear a los hombres honrados aunque sean enemigos. Por lo tanto, insiste en que cualquier buen político debe estar rodeado de asesores capaces que le aconsejen bien, y eso siempre será positivo para cualquier país y para todos los ciudadanos que componen cualquier estado. En definitiva, también Simón Bolívar insiste en que hay que luchar contra la mala suerte, contra el azar,
contra las adversidades que están presentes en la realidad humana, y por eso dice: el hombre de bien y de valor debe ser indiferente a los choques de la mala suerte. Por tanto, también afirma que debemos luchar con todas nuestras fuerzas por nuestros ideales, y al final, si somos perseverantes y tenemos confianza en nosotros mismos, podremos llegar a cumplir nuestros objetivos personales. Y en este sentido se adelanta a numerosos planteamientos de los psicólogos, por ejemplo, del siglo XX, del siglo XXI y en general de filósofos que han insistido en estas cuestiones y que también pues, tienen unos planteamientos similares a los que desarrolla el propio Simón Bolívar. Por otra parte, también a él se le considera como libertador de Venezuela, y él reconoce ese título, el propio Simón Bolívar, diciendo que es un título, o es el título más glorioso y satisfactorio. Para mí, dice, que el cetro de todos los imperios de la tierra. Por lo tanto, si consideramos que la libertad de los pueblos hispanoamericanos es su mayor meta, como militar y como político, pues es entendible que estuviera muy orgulloso de estos logros. En ese sentido, él insiste también mucho en el valor ético de la honorabilidad, del honor, y también en la protección de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos, podríamos decir, porque en su tiempo todavía no se habían estructurado lo que son los derechos humanos, pero sí eran derechos naturales de las personas o derechos políticos, y también, pues por supuesto, él reafirma el carácter sagrado de la humanidad, en el sentido de que es el conjunto de los derechos de los seres humanos, podríamos decir. En ese sentido, también él consideraba que cualquier gobierno político que pretendiera el bienestar de una nación en Hispanoamérica, pues debía buscar tener un sentimiento patriótico, y por eso dice el propio Simón Bolívar lo siguiente: formemos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable. En efecto. Además, él consideraba que cualquier estado político debe estar gobernado por el imperio de la ley, y si no, eso conduciría al fracaso. Y por tanto, pues él estaba convencido de que había que imponer un férreo control legislativo en los países que logró emancipar, por ejemplo, de su dependencia de España como país conquistador, pues de América del Sur, también de Centroamérica, etc. Y por eso lo dice en una de sus frases, en la que señala: compatriotas, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Por tanto, pues él, aunque era de origen militar, estaba también convencido, o lo sabía desde su planteamiento personal, que había que dividir, diríamos, las actitudes políticas y diferenciarlas de las decisiones militares, o dicho de otra forma, había que distinguir perfectamente lo civil respecto del espíritu militar, y por eso dice: es insoportable el espíritu militar en el mando civil, ya que las dos vidas son muy diferentes, y estaba también reafirmando que los dirigentes políticos pues tienen unas estructuras de comunicación claramente diferentes a los mandos militares, y eso había que reconocerlo y respetarlo, por supuesto, y es lo lógico, por otra parte, desde su punto de vista. En cuanto a las discordias, problemas de interpretación que había en algunos pueblos hispanoamericanos, en algunas naciones hispanoamericanas, pues él decía que eran debidas a la ignorancia, a la falta de conocimiento, a la debilidad, etc. Y por eso dice: nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. Efectivamente. Por otra parte, también él consideraba que pues
Los valores más importantes son la libertad, fundamentalmente la justicia, también la justicia social, etc. Y también a veces Simón Bolívar se mostró severo con sus enemigos, y eso él lo justificaba, por ejemplo, en esta frase que voy a comentar, en la que dice: como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Lo que significa que, aunque era un gran defensor de las libertades personales, pues él no dudaba en utilizar las armas contra los que intentaban dañar esos derechos de la población hispanoamericana, y ahí se mostraba muy firme. Por otra parte, también daba una enorme importancia a la Constitución de los estados americanos, y por eso dice: los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. En definitiva, siempre se puede modificar la Constitución, se pueden modificar las leyes para que, diríamos, que reine la justicia en cualquier país. Y eso es lo correcto y es lo adecuado, lógicamente. Diríamos, a partir del desarrollo de sus instituciones políticas, de la afirmación de las mismas y del ejercicio democrático y libre del poder. En este sentido, pues él consideraba que la ética o la moral era algo esencial en la labor política en todos los órdenes, y por eso también lo consideraba que era importante en la elaboración de leyes. Por eso dice: los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral, porque, en efecto, toda ley debe tener una base ética, una base moral, porque todo se reduce a que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Esto también posee una base, diríamos, si queremos, religiosa, cristiana, que está de acuerdo con unos planteamientos éticos mínimos de respeto a los derechos de los demás, de respeto a la justicia social, de respeto a la libertad también de las otras personas. Y por eso él insiste en la base ética de cualquier ley, de la elaboración de leyes también, y también del ejercicio del poder político, tanto el poder ejecutivo, el poder judicial, como el poder legislativo. Cualquier tipo de poder tiene que basarse también en unas bases éticas o sostenerse en las mismas. Por otra parte, él es consciente de que es muy difícil subyugar a un pueblo libre, porque reconoce muy bien cuando pues, una nación se gobierna de una forma democrática, libre, y por eso dice: es más difícil sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre. En cierto sentido, pues según su interpretación, un pueblo que conoce el valor de la libertad es difícil que vuelva a permitir ser subyugado o que acepte la esclavitud como país. Por lo tanto, diríamos, son expresiones parecidas a las que dijeron también en su momento Emiliano Zapata, el líder revolucionario mexicano, y el Che Guevara también, ya pues durante el siglo XX. En ese sentido, pues él consideraba que la libertad era un valor supremo, y por eso dice: amo la libertad de América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificios. Por lo tanto, diríamos que empleó toda su valentía, todo su arrojo, todo su coraje, toda su fuerza en conseguir la libertad de las naciones americanas, y dedicó todos sus esfuerzos a esa labor. Ciertamente, pues él también insistía en el valor de la unidad frente pues a cualquier tipo de opresión, a cualquier tipo de esclavitud, a cualquier tipo de tiranía o dictadura, y por eso dice: la unidad lo hace todo, y por lo mismo debemos conservar este precioso principio. En ese sentido, también pues él decía que la revolución podía eliminar cualquier tipo de tiranía, y debían hacerlo de una manera profunda y correcta, porque si no, cualquier tirano, cualquier dictador podía volver a hacerse con el poder, y de esa manera nunca acabaría la esclavitud, la tiranía. Por eso dice: todos los pueblos del mundo, dice Simón Bolívar, que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos.
Por otra parte, también él insiste en el valor de las elecciones democráticas repetidas cada cierto número de años, porque si no, la perpetuación en el poder de un dirigente es algo negativo para cualquier país democrático, y eso lo tenía muy presente en su mente. Por eso dice: la continuidad de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares. Por lo tanto, él estaba a favor de una duración limitada de los mandatos presidenciales, porque eso aseguraba que no hubiera nunca pues una actitud tiránica o despótica en el poder, y evitaba también la perpetuación, diríamos, en el poder. Y eso era algo absolutamente necesario para mantener pues gobiernos democráticos a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos. Y eso insistió en ello muy claramente y muy firmemente. Insiste también en que la libertad tiene una extraordinaria significación en la vida social, en la vida política, y por eso dice: la libertad primero que la literatura. Porque es consciente de que ninguna persona puede vivir dignamente si no se respetan sus derechos, sus libertades. Eso es lo prioritario, eso es lo principal. Y en cuanto a esos derechos y libertades, pues cabe decir que los derechos básicos para poder vivir con una vida digna son los esenciales. Diríamos que ver cubiertas las necesidades materiales para poder vivir de una manera adecuada sería lo fundamental en cualquier país. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.